buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida al lanzamiento del libro Salvador Allende, La izquierda chilena y la unidad popular, de Daniel Mansuy, investigador del Centro Signos de la Universidad de los Andes. Estamos muy contentos que nos acompañen en esta ocasión y agradezco especialmente la presencia de nuestro rector José Antonio Guzmán Cruzat. Mi nombre es Matías Petersen, soy director del Centro Signos UAndes y prometo no quitarles más de 3 minutos. Sé que vienen a la presentación del libro y no a escucharme a mí, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad para contarles un poco qué hacemos en Signos. Somos una comunidad académica interdisciplinaria nacida el año 2017 que busca contribuir al conocimiento de la realidad social por medio de la investigación en las distintas áreas de las ciencias sociales. Asumimos la pluralidad metodológica y la variedad de perspectivas como características fundamentales de nuestro trabajo. Nuestro objetivo es contribuir al debate público con un trabajo de calidad y desde la perspectiva de un respeto irrestricto a la dignidad humana. El libro que se presenta hoy es parte importante del trabajo que realizamos en Signos, aunque les prometo que es solo la punta del iceberg. A la luz de nuestras propias competencias académicas, nuestra idea es contribuir a la comprensión de la realidad nacional y participar activamente en el debate público. Buscamos al mismo tiempo formar personas atentas a los problemas sociales contemporáneos y capaces de comprender que la realidad social no puede ser abordada de manera parcial. La pluralidad metodológica y la variedad de perspectivas no son opcionales para nosotros. Me alegra mucho, de hecho, ver hoy día a gente que ha cursado o está cursando nuestro magíster en estudios políticos, una iniciativa conjunta de Signos con el Instituto de Filosofía de la Universidad. Los quiero dejar muy invitados a visitar nuestra página web, uandes.cl/signos, donde podrán encontrar más información tanto sobre nuestro trabajo específicamente académico como de nuestra participación en la discusión pública. Les agradezco muy especialmente por acompañarnos hoy día y sin más preámbulos los dejo con Francisca Echeverría, investigadora del Centro Signos, quien moderará esta presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos nuevamente la bienvenida en nombre del Centro Signos de la Universidad de los Andes al lanzamiento del libro Salvador Allende, La izquierda chilena y la unidad popular, de Daniel Mansuy, editado por Taurus. Agradecemos especialmente la presencia del rector de nuestra universidad, José Antonio Guzmán, y los miembros del Consejo de Rectoría, del rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, de las demás autoridades e invitados especiales que nos acompañan, de los representantes de la editorial Taurus y de los familiares del autor del libro. Le damos también la más cordial bienvenida a Alfredo Yayant, Patricia Arancibia, Ascanio Cavallo, quienes presentarán hoy el libro de Daniel Mansuy. Daniel Mansuy es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Rennes, investigador del Centro Signos de la Universidad de los Andes y profesor asociado del Instituto de Filosofía de nuestra universidad. Es autor de diversos artículos académicos en revistas de filosofía política y del libro Nos fuimos quedando en silencio, la agonía del Chile de la transición. Su nuevo libro, Salvador Allende, La izquierda chilena y la unidad popular, publicado a 50 años de 1973, consolida su investigación en el ámbito de la historia reciente de Chile. Nos alegra especialmente presentar este libro hoy en la Universidad de los Andes, donde el autor ha trabajado durante 20 años. Les presento entonces a quienes presentarán este libro. Alfredo Yayant es doctor en Ciencia Política por la Universidad de París, Panteón Sorbonne y profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Es investigador principal del COES y autor de numerosos libros, el más reciente, El juego político. Patricia Arancibia es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y directora ejecutiva de CLIO, miembro de la Junta Directiva de la Universidad Andrés Bello y autora de una vasta obra en Historia Reciente de Chile. Ascanio Cavallo es periodista de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Periodismo 2021. Es coautor de los libros La historia oculta del régimen militar y Golpe, 11 de septiembre, La historia oculta de la década socialista, y autor de La historia oculta de la transición. Es miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua. A continuación, iniciaremos la presentación del libro con la intervención de Patricia Arancibia. Muchas gracias, Patricia. Gracias.
¿Bien el micrófono? Sí. Bueno, buenas tardes. Estoy muy contenta y gratamente sorprendida y agradecida por la invitación de Daniel. Tengo que confesar con bastante pudor que no había leído ninguno de sus anteriores libros. Ya comprometiste a mandármelo. Y como historiadora interesada desde hace mucho tiempo en la búsqueda, comprensión de aquellos procesos y hechos que han marcado nuestro pasado reciente, yo diría que no leer los libros de Daniel Mansuy es casi como confesar un pecado. Pero ahora me he reivindicado, Daniel. Quiero agradecerte sinceramente la oportunidad que me has dado, ya que leer este libro, Salvador Allende, la izquierda chilena y la unidad popular, nos permite no solo ampliar nuestras perspectivas y puntos de vista, ensanchar nuestros conocimientos y percepciones sobre este periodo, sino que sobre todo, como estoy segura que le va a pasar a cada uno de los lectores, estar mucho más conscientes y mejor preparados para entender y enfrentar el Chile de hoy. Debo decir además que me siento tremendamente honrada de compartir este lugar con Ascanio, con Alfredo. Hemos estado en otros momentos juntos. Todos saben que son grandes y reconocidos profesionales y analistas políticos que sin duda enriquecerán con sus respectivas miradas esta presentación del libro de Daniel. Quiero partir diciendo que en general yo soy poco dada a los halagos y menos aún dentro del mundo académico, donde en general se valora mucho más la crítica, las carencias y los vacíos en que incurre un autor a la hora de presentar sus ideas y sus reflexiones. Sin embargo, quiero decir sin ambajes ni rodeos de ninguna especie que este libro es fascinante. Es muy, muy bueno, muy inspirador. Creo que instruye y debiera ser lectura obligatoria para nuestra dirigencia política, poco dada a sacar lecciones de la historia y a meditar sobre sus errores. Felicito de verdad a Daniel, en primer lugar, por su gran esfuerzo intelectual, porque no solo ha sintetizado en alrededor de 350 páginas el que a mi juicio fue uno de los periodos más duros y aciagos de nuestra historia contemporánea, sino porque ha penetrado con maestría y profundidad en la contradictoria y enigmática personalidad de Salvador Allende, en la ambigüedad ideológica y el desastre operativo de su gobierno y en el nudo jordano que ha significado para la izquierda mantener y promover su legado después de su trágica muerte. Un punto interesante a destacar es que el autor ha realizado dicho esfuerzo desde, diría yo, una doble militancia intelectual, como filósofo y como historiador, es decir, reflexionando a partir de incisivas e incómodas preguntas y tratando de desentrañar las posibles verdades a través de un riguroso uso de fuentes. El resultado, ustedes entenderán, es sumamente atrayente. Una obra que analiza, desmenuza e interpreta el contexto en que se desarrollaron los acontecimientos, a los actores más importantes que participaron en la trama y a su protagonista principal, cuyo pensamiento, acción y muerte siguen siendo motivo de polémica y un verdadero enigma. A su juicio, la falta de comprensión de su figura ha sido la piedra de tope que todavía, después de 50 años, nos impide vislumbrar adecuadamente lo ocurrido en 1973. Destaco también que su rigor intelectual lo lleva a realizar un relato exento de todo maniqueísmo. Si bien es crítico a la hora de acercarse a la figura política de Allende, sus planteamientos son empáticos
con el hombre y sus circunstancias. No hay odiosidad, ni juicios valóricos ni morales a su conducta, sino deseos de comprender su rol histórico desde una vereda ideológica y política que claramente no es la suya. Quizás aquí, y más allá de las propias y originales concepciones y reflexiones del propio Daniel, le haya influido en algo la lectura y análisis del libro de un maestro, de Gonzalo Vial Correa, El fracaso de una ilusión, quien valora también, analiza y explica a Allende en varias dimensiones, sin denostaciones ni cargas que nublen su reflexión. Me gustaría, ojalá, la izquierda comience a escribir de sus adversarios políticos sin tantos resquemores y con esta libertad que hemos visto en Daniel. No es nada personal, Alfredo. Y no miro a Ascanio. En este libro de Daniel, nada es desechable. Cada uno de sus capítulos merece ser leído y reseñado con mucha atención, aunque aquí me detendré en destacar solo los dos aspectos que me parecieron más novedosos y que permean toda tu reflexión. Primero, la idea que hay dos Allende. No me refiero a la clásica dicotomía entre el Allende demócrata y el Allende revolucionario, el Allende parlamentario versus el impulsor de olas, el táctico o el estratega, y así sucesivamente. No, eso es más o menos conocido. Las contradicciones son evidentes y la ambigüedad de moverse entre esos dos mundos, una característica de su personalidad política. Lo novedoso, al menos para mí, son los otros dos Allende que Daniel aborda. El Allende del martes 11 versus el Allende de los 1000 días. La diferenciación es importante y un gran acierto del autor, porque esos dos Allendes que presenta, el que se suicida en La Moneda y el que gobierna por 1000 días, no solo son distintos, sino que dejan un legado contrapuesto, difícil de compatibilizar. El primero es el Allende hombre, que se encuentra con su destino a través de un gesto moral y que es, en definitiva, el que lo convirtió en mito. El segundo es el Allende político, quien, al no darle conducción ni continuidad a su gobierno, dejó un proyecto inconcluso. Este último Allende es el que ha sido más difícil de procesar por parte de la izquierda, aunque porque en definitiva está marcado por el signo del fracaso. Para Daniel, el mejor Allende, por decirlo de alguna manera, dices tú, fue el de las últimas horas. Su suicidio, nos dice, no fue improvisado. Sus discursos y conversaciones a partir de octubre del 72 dan prueba de ello. Inmerso en un laberinto sin salida, se ve en la inevitable necesidad de darle un sentido a su muerte. A juicio de Daniel, lo que pretendió Allende al inmolarse fue, y abro comillas, intentar zanjar un dilema político con un gesto moral, elevándose por encima de sus adversarios y del, comillas, colosal equívoco que él mismo había construido. Dicho de otro modo, su radical decisión no fue sino su singular manera de asumir su fracaso. Este planteamiento nos lleva a una segunda idea fuerza del libro, que a mi entender es clave
para comprender nuestra historia política después del 11 y también la persistente resistencia de un sector de la izquierda actual para asumir las lecciones de la historia. El autor realiza un interesante contrapunto en el modo en que las izquierdas han leído lo que pasó el 11. El bombardeo a la moneda y la muerte de Allende, los principales símbolos, ¿no es cierto?, del quiebre de la democracia, fueron consecuencia, se pregunta, de un fracaso o de una derrota. Su punto de arranque para plantearse esta pregunta fue la bestial, dura y dolorosa autocrítica que poco después del golpe hicieron de los 1000 días dos reconocidos intelectuales de izquierda, Tomás Mulián y Manuel Antonio Garretón. Es admirable, nos señala Daniel, porque fueron ellos dos, mapus comprometidos con el proceso, los primeros que se atrevieron a poner el dedo en la llaga. El tema no es baladí, porque de esta percepción, si fue derrota o si fue fracaso, se derivan una serie de efectos para el futuro político del país. A modo de síntesis, e intentando con ello interpretar el análisis que hace Daniel, a un sector de la izquierda le resulta más fácil, y yo agregaría políticamente más conveniente, calificar lo sucedido el 11 como una derrota. Argumentos no faltan: aplastante superioridad militar del adversario, fuerzas desestabilizantes externas al propio proceso, conspiraciones, intervención norteamericana, una oposición fascista, etcétera, etcétera. Sin duda, puede haber un poco de todo ello, pero creo entender que el planteamiento central de Daniel es que enfocar las causas del desastre en situaciones y agentes externos conlleva un serio problema. Las derrotas así entendidas minimizan los errores propios, convierten a los derrotados en víctimas, y por Dios que lo hemos visto, y peor aún, exime a sus actores y protagonistas de responsabilidades. Para Daniel, está claro que el gobierno de Allende fracasó. En el capítulo Los errores de la UP da cuenta de los factores que incidieron en dicho fracaso, señalando que los principales fueron su relación con las capas medias y el desprecio por la trayectoria del Estado chileno en el siglo XX. Al final de cuentas, la izquierda en el poder ignoró dos puntos esenciales: la imposibilidad de llevar a cabo un cambio de estructuras política, social y económica en democracia sin contar con una mayoría, porque la UP nunca la tuvo. Y segundo, dicho ahora con mis palabras, la ceguera ideológica que les hizo desconocer la fuerza de los sectores medios y del centro político, tensionando al máximo su relación con la democracia cristiana que la representaba. Y si a ello agregamos la disputa interna entre las dos vías y la incapacidad de Allende para ejercer su autoridad y liderazgo, estamos frente a la tormenta perfecta. Sin duda para la izquierda ha sido difícil procesar esta realidad. Detrás del análisis de Daniel está presente la persistente contradicción entre dos realidades que podríamos expresar a través de la pregunta que traspasa también todas las páginas de su libro. ¿Cómo conciliar que quien, gracias a su trágica muerte, se convirtió en la figura sagrada, el símbolo de identidad de la izquierda, sea a su vez el protagonista y principal responsable de un proceso fracasado? La izquierda se ha movido en la ambigüedad y no ha logrado ni sabido encajar
las piezas de este puzzle. Con todo, hay que reconocer, y en esto Daniel lo hace muy bien, fue la capacidad de autocrítica de la izquierda la que permitió que una parte de ella pudiera repensar un nuevo ciclo político para Chile. La concertación, en definitiva. Ese fue un gran esfuerzo, ya que permitió, y con éxito, el entendimiento entre dos fuerzas, entre una izquierda renovada, si no hubiera sido imposible, consciente del fracaso, y la democracia cristiana, firme opositora del proyecto marxista que estos habían querido imponer. Sin embargo, el libro termina con un tema, a mi juicio, inquietante. Daniel nos hace ver que hay una nueva generación, la del Frente Amplio, que ha tomado como fuente de inspiración a Allende. El discurso de Boric al asumir la presidencia y otros posteriores, nos dice, no deja dudas sobre el manifiesto deseo de ser su continuador, su heredero. El problema está en saber cuál es el Allende que se reivindica. Como se puede advertir, el libro de Daniel es de una actualidad plena. Su mejor virtud es que más allá que nos entrega elementos de análisis y una inteligente y sagaz interpretación de este periodo, impele, obliga al lector a reflexionar y a sacar sus propias conclusiones. Me temo que si bien estamos en otro contexto, el Allende que hoy la izquierda en el poder quiere redimir no es ese del martes 11, el del gesto moral, sino el Allende políticamente fracasado, el de los 1000 días. Y termino diciendo, ¿qué los puede llevar por este camino? ¿La ignorancia y desconocimiento histórico de nuestro pasado o el rasgo utópico que permea sus creencias y que los lleva a pensar que todavía es posible terminar con el proyecto inconcluso de hace 50 años? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. A continuación hará su intervención Alfredo Joañán. Bien, oye, muchas gracias por la invitación. A mí me parece que con este libro se inicia el largo camino de la conmemoración de los 50 años del golpe. Creo que es el primer hito, de verdad lo digo, y interviene además en un año increíblemente extraño, ambiguo, contradictorio, en fin. Y al igual que Patricia, yo creo que efectivamente este es un muy buen libro. Es un libro equilibrado, que me ha llevado más a tener peleas por redes sociales defendiéndolo, porque hay una cierta izquierda académica o intelectual que yo creo que al final del camino yo creo que hay una dificultad de esa parte de la izquierda en aceptar que Allende pueda ser pensado por gente que no es de izquierda. Claro. Y digo que es un libro muy inteligente, muy equilibrado en la escritura y en la redacción, porque aborda dos temas que son inseparables. Este es un libro que estudia a través de la figura de Allende lo que ese gran historiador de tiempo presente francés, Henri Rousseau, llama la última catástrofe. Y esta es nuestra última catástrofe. De esas catástrofes que ocurren pocas veces en la vida de los pueblos, afortunadamente, pero que dejan huellas duraderas y probablemente eternas. Pero aquí hay también una reflexión sobre el objeto más difícil que podemos tratar de pensar, es Allende mismo. Yo creo que Allende es una figura para todos, pero muy especialmente efectivamente para
la gente de izquierda, dentro de la cual evidentemente me incluyo, es una figura muy difícil de pensar. Muy, muy difícil de pensar. De hecho, yo mismo ahora publico en la revista Santiago de la UDP, que todavía no sale, un artículo sobre Allende, pero en la postura exactamente opuesta a la de Daniel, en donde no generé ningún tipo de distancia, sino que lo pensé desde la cercanía. De hecho, el artículo se llama Allende sin cadenas, que es una manera también de abordarlo. Por lo tanto, este es un libro que aborda un objeto complejo y efectivamente especialmente difícil, tal vez imposible, de pensar por la izquierda que de alguna manera estuvo involucrada en ese periodo, no solamente por haber sido actor, sino también por haber sido familiares de actores. Porque es una figura que es imposible separarla de su muerte, de la manera en que muere. Es demasiado único, es demasiado espectacular la manera en que muere. Ese discurso que el propio Daniel recuerda en el libro, el discurso de despedida, cuando Allende habla, la voz metálica que acompaña este discurso de despedida, es un discurso realmente increíble. Y yo creo que además estamos ante una figura completamente universalizada. Yo llevo más de un año tratando de escribir un libro con un colega francés, Alain Garrigou, sobre Allende, y tanto él como yo estamos teniendo dificultades considerables, porque además hay una cierta lectura desde fuera sobre Allende, que es una lectura absoluta y totalmente romántica. Y esa lectura, para quienes tratan de pensarlo desde fuera de Chile, es muy difícil hacerlo también, porque supone también romper, supone un tipo de ruptura que es muy difícil de lograr. Y la pregunta la formula el propio Daniel: ¿cómo pensar Allende? ¿Cómo luchar con un espectro? Página 236. ¿Se puede estudiar a Allende haciendo abstracción del último día, de esa forma de inmolación tan excepcional, tan rara en el siglo XX? Desde mi punto de vista, esa es la dificultad, probablemente la imposibilidad de hacerlo, aun cuando me parece, querido Daniel, que citar a Isaías 53 para dar cuenta de ese sacrificio me parece que estaba de más, porque francamente, primero Allende se hubiese resistido a esa comparación, pero bueno, son de esas formas en donde efectivamente uno puede ensayar interpretaciones escatológicas o teológicas de cómo se puede morir por ideas. A mí me parece que este es el primer paso hacia lo que debiese terminar siendo una historia, no una historia, hacia una biografía total de Allende, y que es el componente esencial para escribir una historia política y social general de la izquierda. ¿Por qué? Porque a mí me parece que la historia política y social de la izquierda chilena es inseparable de la figura de Allende. Es inseparable. Y no solamente inseparable hasta el 11 de septiembre de 1973, sino también después. Porque la manera en cómo Allende muere nos plantea una dificultad a todos quienes somos de izquierda y que tratamos de abordarlo no políticamente, sino intelectualmente. Y de esa perspectiva, me parece que nos enfrentamos a una segunda dificultad. Yo tengo varias dudas, tengo muchas certezas en todo lo que se escribió. Daniel interpreta a Allende en el periodo 1970-1972, en las páginas 92, 123 y 128, interpreta a Allende y a la Unidad Popular en esos 2 años como un momento populista. Y yo ahí me pregunto en qué sentido se está usando el adjetivo populista. ¿En qué sentido? Me temo que se esté usando el adjetivo, el calificativo de populismo para pensar esos 2 años como despilfarro económico, como
incompetencia para administrar la hacienda pública, el Estado, cosas de ese tipo. Y curiosamente, existe literatura historiográfica que se ha preocupado de entender la conducción económica del gobierno de Allende en ese periodo, durante los 3 años, dicho sea de paso. Estoy pensando fundamentalmente en el libro de Eden Medina, Revolucionarios Cibernéticos, en donde Allende efectivamente montó en La Moneda una oficina completamente futurista. Claudio Jimeno era uno de los sociólogos que está ahí, detenido, desaparecido, y en donde Allende se imaginó, miren la intuición, Allende tuvo la intuición de cómo acelerar la producción y racionalizar la distribución de la economía, de los bienes económicos. Y eso está muy bien narrado en el libro de Eden Molina, publicado por LOM, pero es un libro que se publicó primeramente en Estados Unidos, y hay incluso una entrevista al científico británico que está detrás de esta idea futurista de cómo, de alguna manera, incorporar lo que hoy día llamaríamos computación o informática a un proceso revolucionario. En segundo lugar, y esta es la parte más, es la más, quizás controversial, no lo sé, a mí no me produce problema en todo caso, pero me parece que es el punto más duro del libro, es si el gobierno de la Unidad Popular y la figura de Allende, pero primero la del gobierno de la Unidad Popular, ¿fue un fracaso o fue una derrota? Yo creo que fue ambas cosas. Pero yo me pregunto, y me quiero detener en la idea de fracaso, la pregunta es, ¿en qué sentidos fue un gobierno fracasado? ¿En qué sentidos? Y aquí hay muchas alternativas que se abren, sobre todo cuando ya uno tiene la distancia temporal de medio siglo para hacerse esa pregunta. ¿Esto fue un fracaso por la incoherencia de los métodos de los partidos de la Unidad Popular? ¿Esto tal vez fue un fracaso por exceso de retórica, no tanto de Allende, sino como de los líderes del Partido Socialista, y especialmente de Carlos Altamirano? ¿Esto fue un fracaso por la incoherencia de proyectos entre los partidos de la Unidad Popular y entre la Unidad Popular y el MIR, que no era partido, era movimiento? ¿Cómo explicar lo que terminó siendo un fracaso y una derrota? ¿Cómo explicar el rol de los gremios, de la derecha? ¿Cómo explicar el papel conspirativo de Estados Unidos y de la CIA? Todos estos elementos son reales, esto no es algo que esté yo inventando. ¿Cómo explicar el papel de los empresarios en todo este fenómeno llamado Unidad Popular, Allende y su posterior fracaso, derrota y esa desembocadura que se llama nuestra última catástrofe? Y yo he hecho ahí, Daniel, a veces de menos, de centrar la mirada desde los partidos de izquierda y Allende mismo hacia todo el ecosistema que está involucrado en esto. Agregaría a militares en este cóctel. Pero esto me plantea una última pregunta, que está planteada, está formulada por Daniel en varias partes del libro, con distinto tono y no siempre con la misma meta intelectual. Me pregunto si de haber habido fracaso, como lo hubo, y de haber habido derrota, como la hubo, me pregunto si aquí no está presente la pregunta referida a y esta es una pregunta para gente de izquierda fuerte, si aquí no está planteada la pregunta de la imposibilidad del socialismo como idea, a la Axel Honneth, y del socialismo por vía legal, democrática.
Porque al final del camino, la pregunta que hay que formularse es la pregunta por la ruptura con el capitalismo. En primer lugar, de haber ruptura, ¿en qué momento ocurre? Cuando el socialismo se está haciendo por vía democrática. ¿En qué momento uno puede decir rompimos con el capitalismo? Y como creo que no se puede hacer una revolución en democracia, revolución de verdad, que supone romper con un sistema, una forma de organización económica, social y cultural de la convivencia colectiva, la única alternativa que queda es evidentemente la vía socialdemócrata. Y desde mi punto de vista, a mí me parece que lo que fue el gobierno de Allende en última instancia, y el propio Allende, que no era un gran no era intelectual en absoluto, era un hombre completamente intuitivo, con una enorme capacidad de intuición. A mí me parece que lo que fue en última instancia el gobierno de la Unidad Popular fue una socialdemocracia radicalizada, en última instancia. Porque esto no pasó por la lucha armada. Aun cuando hubo ganas de incursionar en esa ruta, eso no pasó por ahí. Y si entonces la ruta era una socialdemocracia radicalizada, la pregunta entonces que uno se tiene que formular es si la socialdemocracia radicalizada por la vía de la acumulación histórica de reformas y conquistas de derechos sociales, la pregunta es si por esa vía en algún momento hay ruptura. Y esa pregunta es abierta. No lo sabemos. Una última reflexión que tiene que ver con algo que dijo Patricia y que tiene que ver con el símil entre Allende y Boric. Me parece que el símil es entre escaso y nulo. Por varias razones. Y no es una crítica a Boric, ¿eh? No estoy haciendo acá una crítica a Boric. A mí me parece que aquí hay una confusión de la cual se ha hecho muy responsable el propio Frente Amplio. El Frente Amplio está confundiendo una estrategia de salida de la organización neoliberal del capitalismo chileno con una estrategia de ruptura con el capitalismo. Son dos cosas completamente diferentes. Y como yo en lo personal soy efectivamente muy favorable y apasionadamente favorable de salir del neoliberalismo, yo no estoy diciendo con eso que estamos saliendo del capitalismo, porque no sé cómo se hace. Y de hecho, no sé cuál es la alternativa al capitalismo. Sí creo que hay alternativas al interior del capitalismo. Eso se conoce en la literatura como varieties of capitalism, variedades de capitalismo, los VOC. Eso existe, efectivamente. Y creo que lo que este gobierno está haciendo, y creo que Boric está tomando conciencia cada día más, es que se está incursionando a través de un experimento, y el experimento consiste en que este es el primer gobierno en el mundo que es liderado por una nueva izquierda subordinando a las dos izquierdas clásicas, comunista y socialista. No hay otro ejemplo. No hay otro ejemplo. En ese sentido es un experimento. Y es un experimento del cual creo que Boric está tomando conciencia, y termino por ahí, está tomando conciencia de que habrá que elegir, si es que es posible por la vía de la correlación de fuerzas electorales hacerlo, si es posible optar consciente y deliberadamente por algún tipo de vía socialdemócrata, en el entendido que no hay solo una socialdemocracia. Pero esa ya es una pregunta mayúscula de la cual Daniel no tiene por qué hacerse cargo. Te felicito, Daniel, es un gran libro, de verdad lo digo, lo devoré, lo leí en 2 días, y no deja de ser sorprendente que efectivamente todavía no hay nada intelectualmente superior a la interpretación que hicieron tan tempranamente Manuel Antonio Garretón y Tomás Mulián. No deja de ser asombroso. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Alfredo. A continuación realizará su exposición Ascanio Cavallo. Muchas gracias. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que le pregunté a Daniel cómo iba a hacer esta presentación y dijo que era tema libre para cada uno. Tampoco nos pusimos de acuerdo. Por lo tanto, nada de lo que diga puede ser entendido como una respuesta, digamos, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que, bueno, no, lo segundo es una infidencia en realidad. En diciembre pasado, o sea, hace casi 6 meses, un medio chileno, un medio periodístico, me pidió que me hiciera cargo de hacer una especie de boceto, de estudio, de no sé qué, sobre Allende. Lo pensé como un mes y dije que no. Era demasiado, ¿no? Después de solamente mirar la bibliografía que había que estudiar. Esto es importante porque esta es la pega que hizo Daniel finalmente, ¿no? Y además porque yo sé como de libros fracasados. Tengo otra anécdota aquí. Por ahí, por 1985, tuve la idea, después descubrí que no era ninguna idea fenomenal, de reconstruir el día del golpe. Entonces me puse a entrevistar a testigos, gente que había participado, pero meses después salió un libro de Ignacio González Capo que se llamaba El día que murió Allende. Me mató el proyecto, digamos, ¿no? Me mató el proyecto, pero después tuve la oportunidad de retomarlo con nuevas cosas en Golpe, finalmente, que Mansuy ha tenido la generosidad de citar bastante en el libro. Quería contar esas dos cosas porque meterse en esto es extremadamente difícil, aun cuando, como en mi caso, y por eso contaba la anécdota, tuve la suerte de conocer a muchos de los que sobrevivían todavía, que habían sido protagonistas centrales, hablar con Carlos Briones, por ejemplo, largas horas. Aún así seguía siendo muy, muy dificultoso abordar este periodo. Por lo tanto, yo me voy a centrar más bien no en todo el libro, sino en la primera parte, que me parece que es espectacularmente buena. No digo que las otras no lo sean, sino que esta es la que más me atrae, digamos. Porque el último verdadero misterio del 11 de septiembre del 73, que es un misterio realmente más escatológico que histórico, es el discurso final, ¿no? Del resto sabemos casi todo lo que es posible saber, ¿no? Un proceso instruido en el 2011 para establecer si el presidente fue asesinado o se suicidó, terminó por aclarar una miríada de detalles que podían estar pendientes. Hasta los nombres de los oficiales que entraron a la moneda ya se conocen. Algunos todavía no aceptan la idea de que el presidente se haya suicidado, por cierto. Un asesinato sería mejor para simplificar la historia, sobre todo para convertirla, como se ha dicho aquí, en derrota militar y no en fracaso político. El que inicia esta línea es Fidel Castro, lo sigue después García Márquez. La familia Allende guarda un ambiguo y prolongado silencio, posiblemente debido a los múltiples vínculos que entonces tenía con el castrismo. Años más tarde, Fidel Castro le dirá a un Hugo Chávez, también asediado en el Palacio Miraflores, que no imite el gesto de Allende, que se rinda, que no se sacrifique inútilmente. Se lo dice, claro, a alguien que jamás lo imitaría, digamos, ¿no? El comandante que murió, no lo digo en broma, no lo digo con burla, implorando por un minuto más de vida, ¿no? Así que ya tenemos una confesión de parte. Para Fidel Castro, el suicidio ha sido un sacrificio inútil. Es bien curioso esto, porque Allende, que a lo más que se expuso fue un duelo ridículo con Raúl Rettig, parecía saber que la política te puede matar.
Y Fidel Castro, que había estado en la Sierra Maestra, que se había estado, digamos, con la vida en peligro muchas veces, parecía haberlo ignorado. Es muy raro. Después de los hechos queda el discurso, ¿no es cierto? Acusatorio, lírico, con volúmenes dramáticos, cambios de tono, giros anímicos. No es tan largo, pero es como una trayectoria por un laberinto, soplos vitales y a la vez fúnebres, improvisados, pero de esas improvisaciones que se ensayan muchas veces en la ducha, según me dijo un testigo del momento en que lo leyó. Sabemos que Allende era un gran orador, un virtuoso de ese Senado de los años 60 que estaba poblado de espadachines de la palabra, ¿no? Pero esto es otra cosa, es un discurso de muerte y eternidad. Puede que Isaías sea mucho, sí, es verdad, puede que Isaías sea mucho, pero la verdad es que estas dos cosas, muerte y eternidad, solo se juntan en la religión, en ningún otro tipo de pensamiento. Daniel escribe que el discurso de Allende deja, cito, un veneno y un enigma. El veneno, sospecho, es de naturaleza política. Ese día cae la vía chilena al socialismo, vía electoral de vocación mayoritaria y con respeto por la ley. Más que la vía de Allende, perdón, más que la vía de chilena, es la vía de Allende. Pero hay un problema. En ninguna parte ha triunfado. Contradice a toda la línea revolucionaria que ha prevalecido en la Unidad Popular y en su propio partido. Se aleja de los alambiques de la teoría marxista, de la más sencilla, la soviética, y de las más elaboradas, la foquista, la insurreccional, la trotskista. Y se opone sobre todo a la del héroe de la izquierda latinoamericana en ese momento, de nuevo Fidel Castro, que está a punto de mostrar su propia hilacha. En el año que asume Allende, recordemos, en el año que asume Allende, en 1970, fracasa en Cuba la zafra de los 10 millones de toneladas, que deja a los cubanos exhaustos y a Fidel indignado. Como escribió Jorge Edwards, Castro veía a la historia como naturaleza y a la naturaleza como historia, ambas susceptibles de ser moldeadas por la fuerza y por la voluntad. Para Allende, en cambio, estas dos cosas tienen algo de inefable. El médico sabe que la naturaleza es rebelde y el senador que la historia es enigmática. La hacen los pueblos, dice. Los pueblos, no los héroes. En su última hora, la historia se convierte únicamente en futuro. Ha renunciado al presente. Salvador Allende inventa en ese momento su propio fantasma y lo echa a rodar por la patria. Me seguirán oyendo, dice, siempre estaré junto a ustedes. El fantasma quiere castigar moralmente a quienes lo derrocan y le habla a la patria, ese término que nunca ha sido cómodo en la cultura marxista. Ni una palabra para la izquierda, ni una para la Unidad Popular, ni una para su partido. Ha ponderado seguramente esa omisión. Para definirse no dice socialista, sino solo el intérprete de grandes anhelos de justicia. Años más tarde, en la Comodidad de París, Regis Debray escribirá: la revolución no es una patria. El veneno expande el alcance. ¿Por qué fracasó la vía chilena? Estoy repitiendo algunas de las preguntas que ya se hizo Alfredo. ¿Por qué nunca fue posible o porque muchos impidieron que lo fuese? ¿Qué pesó más, la acción de los enemigos o la falta de convicción de los propios aliados? Pero vuelvo a la frase de Mansuy, el veneno y el enigma. Nos queda el enigma. Aquí entramos, me parece, en el proceloso terreno de la moral política.
¿Por qué se mata a un hombre asediado, pero no condenado a una muerte inevitable? ¿Por qué lo anticipa ominosamente su jefe de prensa, el irónico Perro Olivares, que se dispara en la cabeza en un pasillo? De acuerdo, un acto político no tiene que ser un suicidio colectivo, pero es que la unidad popular simplemente no está en la moneda, ni en sus alrededores. La moneda la defienden solo los que trabajan en la moneda. El secretario general del Partido Socialista, Carlos Altamirano, huye a buscar refugio y se expondrá a riesgos inenarrables para salir al exilio, como 10 años después le contará por primera vez a Patricia Pólitzer. A Altamirano tampoco le gusta el discurso de Allende ni el acto. No es movilizador, no llama a la resistencia, no mira la tierra bajo sus pies, mira la historia. ¿Qué quiere decir el pueblo debe defenderse pero no sacrificarse? Nada. Esa no es una instrucción, no es un llamado. Cada socialista tendrá su opinión a partir de ese momento y casi ninguno podrá expresarla con sinceridad. El discurso convierte todo en escatología. La izquierda inicia el análisis de lo que llevó a la Unidad Popular y al presidente a esa situación. Inicia el proceso que conoceremos como la renovación, a la cabeza de la cual se pone inesperadamente Carlos Altamirano, en el exterior. En el interior, como ya se ha dicho, la descarnada crítica de Tomás Mulián y Manuel Antonio Garretón pone el acento en la incompatibilidad de la vida chilena con su condición de minoría, o al menos con una insuficiente acumulación de fuerza. Ambos sociólogos notan que la izquierda ha desdeñado a los sectores medios, sin los cuales no logra ninguna mayoría, y ha ignorado la evolución del Estado chileno durante el siglo XX, que ha dejado de ser oligárquico y se ha convertido en mesocrático. El polo revolucionario, y sobre todo el MIR, ni siquiera ha estudiado estas cosas, obsesionado como está en determinar en qué fase de la revolución nos encontramos. Allende no ha hecho una tarea teórica, no es lo suyo. Simplemente ha tratado de convencer a sus compañeros, pero sus compañeros le han cerrado una y otra vez la puerta. Hasta el último día, Allende no tiene más solución que romper con la Unidad Popular, pero eso le resulta casi más doloroso que el otro final. No quiere ser Gabriel González Videla, prefiere ser, no Balmaceda, como se decía a menudo en esa época, sino Pedro Aguirre Cerda, que ante una amenaza de golpe en 1939 anunció que no dejaría la moneda y mostró una pequeña pistola. Esta es otra rareza no estudiada. ¿Por qué en la izquierda la sola discrepancia siempre suena como traición? Al omitir a la Unidad Popular de su discurso, con su astucia de orador, Allende inventa también una ucronía. Las cosas no tenían que ser como han sido. Y una vez que han sido como han sido, no tiene más salida que el acto final, el disparo. ¿Les parece mucho? Claro, es mucho. No es un gesto que invite a la moderación, no es un llamado a la calma. Pero la ucronía tiene un potencial tremendo. Si mientras Fidel empezaba a fallar en Cuba y Allende comenzaba a triunfar en Chile, ¿qué pasaría en toda América Latina? ¿Qué pasaría con Montonero, Tupamaro, el ERF, Tupac Amaru, la ALN, el mundo del Che? Y en Europa, África, Asia, ¿qué pasaría con la descolonización, las guerras de insurgencia, ETA, el IRA, la Brigada Roja, Lotta Continua, Baader-Meinhof? Nadie ha imaginado todavía esa fractura del tiempo. Nadie, por lo menos, la ha escrito. Daniel nota que cuando llegan al disparo, incluso los analistas más agudos, incluso Mulián y Garretón, se quedan sin lenguaje político. No hayan cómo analizarlo. El lenguaje extenuado se vuelve abruptamente crístico, religioso, salvífico. El sacrificio, que es una palabra que introduce el propio Allende,
El holocausto, la inmolación, son todos vocablos que se encuentran en la Biblia, no en el Capital. Pero esta falla hermenéutica tiene un problema también. Allende lo ha anunciado muchas veces, en público y en privado, en discursos y en conversaciones. No es una decisión de última hora. Es lo que trata de decir mientras los compañeros le niegan la capacidad, la autorización para negociar. No solo no le obedecen, tampoco le creen. 3 días antes, Erich Schnacke, que no es un loco, estima que el presidente exagera los peligros. El PS, el MAPU, el MIR tienen por, comillas, informantes seguros a generales y almirantes que luego van a ser dirigentes del golpe. Nadie va a asumir después esta chapuza, esta burla para aficionados. Allende ya no exagera ni amenaza en ese día, suplica, implora. Su orgullo de doctor, ministro, senador, masón, repúblico, presidente, le impide decir que ve el precipicio. Insiste en que controla la situación, que tiene a todos en el bolsillo. No admite que nadie le hace caso, no admite que está en problemas con su coalición. Usted tiene que elegir presidente, le ha dicho Patricio Aylwin. No se puede estar con Dios y con el diablo. Allende ha hecho como que no escucha y ha cambiado de tema. Esta sordera colectiva es un indicio de su parálisis política. Aylwin lo interpreta como obstinación. Las dos cosas son ciertas, pero más la primera que la segunda. En el repertorio de responsabilidades por el golpe de Estado, la de la Unidad Popular es enorme. Pero Allende no queda exento, no podría, por mucho que sea también la primera víctima. Para la izquierda es muy duro asumir estas cosas, pero mientras no lo haga, como dice Daniel, no podrá tener una historia de la Unidad Popular digna de ese nombre. Vivirá atada a un mito indescifrable y atará con ello a las nuevas generaciones. El presidente Boris, como se ha dicho, cita a menudo al Allende del mito, el Allende desencarnado, que ya no es un hombre solo en un palacio en llamas, sino una abstracción, un fantasma que ofrece las inspiradas frases de su discurso final, pero vaciadas de legibilidad histórica, carentes de volumetría política. Este es el enigma. ¿Es la inmolación un acto desmedido o es la única respuesta para su soledad política cuando Chile está al borde de una guerra civil? Sabemos que esa idea le repugna al presidente, también lo ha dicho muchas veces. Y sabe que a algunos de sus partidarios les entusiasma inmensamente. A eso lo ha tratado de irresponsables y cobardes. Pero entonces, ¿está tratando de detener ese desenlace sangriento o lo está trasladando para el futuro? ¿Representa Allende el martirologio de la justicia social o es el espantajo de un programa que nunca fue viable? Podría hablar mucho más de este libro en realidad, de cada una de sus partes, de su estructuración muy inteligente, de la rapidez con que se deja leer. Resumiré diciendo que detrás de su modestia, de sus sintéticas 350 páginas, de su apariencia ligera, hay un trabajo enorme, como enorme es la bibliografía acumulada en estos 50 años, la que a mí me asustó. Daniel ha hecho la tarea del intelectual y le ha hecho ver a la izquierda, a la que evidentemente no pertenece, que tiene pendiente otra tarea intelectual. Intelectual, palabra que deriva, como sabemos, de intellegere, comprender. ¿Qué conmemoración es posible sin comprender? Pero, en fin, para que esto no sea solamente elogio, que lo merece, solo diré que en su anexo final, tiene un anexo, las últimas páginas, de comentarios a otros libros, habría preferido que Daniel se dedicase a los que me parecen los mejores, los más perceptivos. Salvador Allende, una época en blanco y negro, el casi inencontrable y agudísimo libro de la escritora Alejandra Rojas,
Allende y la experiencia chilena del abogado Joan Garcés, ¿acaso el más riguroso análisis en propiedad marxista? Y Salvador Allende, bibliografía sentimental del periodista Eduardo Labarca, generalmente mal leído como una crónica chismosa, a pesar de que es el libro, quizás el único, que más nos acerca al Allende vivo, al de carne y hueso. Pero tal vez sea simplemente que no estamos de acuerdo, pues, Daniel. Y en ese caso me borro. No soy yo lo importante aquí, lamentablemente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ascanio. Para terminar, el autor del libro, Daniel Mansuy, dirigirá unas palabras. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias, por supuesto, muy especialmente a Patricia, Alfredo y Ascanio por sus generosas palabras, también sus críticas o las cosas donde han marcado más distancia. No las voy a responder ahora, por supuesto, no es el lugar, porque muchas de ellas me hacen pensar. Desde hace años, desde hace muchos años, demasiados años, la figura de Salvador Allende y sobre todo su actitud la mañana de aquel martes 11 de septiembre del año 73 ha rondado mi cabeza y mis preocupaciones. Durante mucho tiempo he tenido la intuición vaga, por momentos menos vaga por otros momentos, de que Salvador Allende encarna y representa un enigma fundamental para la comprensión de nuestro pasado, de nuestro presente y también para comprender algunas de nuestras experiencias vitales, muchas familiares de ella, porque todas nuestras vidas están de algún modo cruzadas por esto, ¿no? Digo que esta inquietud me ha acompañado por mucho tiempo, lo que es literalmente cierto, ¿no? Siendo ya muy niño, el nombre de Allende estaba presente en las conversaciones familiares, ¿no? Mi abuelo fue ministro de Allende, probablemente un ministro no muy feliz de serlo, por circunstancias que no viene al caso mencionar aquí, y esa experiencia estaba muy fresca en mi casa a mediados de los años 80, cuando yo era niño, ¿no? Por tanto era parte del comentario cotidiano, ¿no? Luego, aunque provengo de una familia más bien inclinada hacia la derecha del espectro político, tuve ocasión de conversar largamente con personas vinculadas a la izquierda, por el colegio en el que estudié, por un tío hermano de mi madre con quien conversé mucho, que tenía, digamos, venía más bien de una izquierda ortodoxa y rigurosa. Este tío siempre fue un misterio para mí y tiene mucho que ver con este libro, ¿no? También leí testimonios, libros, compré revistas antiguas, ¿no? De esas cosas que uno se obsesiona buscando en distintos lugares, ¿no? Y al mismo tiempo, como observador de la realidad política que intento ser, también pude apreciar la manera, el modo en que fue variando la recepción, por llamarla así, de la figura de Allende con el tiempo, ¿no? Lo que hizo Elwin, lo que hizo Lagos, lo que ha hecho el presidente Boric. Más adelante me enfrenté a lo más complicado, ¿no? Que fue enfrentar las preguntas de mis hijos adolescentes por el pasado de Chile a partir del 18 de octubre del 2019. Eso fue lo más complicado, ¿no? Todo esto fue alimentando mi inquietud inicial, ¿no? Hasta transformarse en algo parecido a una obsesión, ¿no? De esas obsesiones que a uno lo trabajan, que uno tiene que expulsar de algún modo, que obligan a dar cuenta de la obsesión y tratar de explicar el fenómeno que a uno tanto lo inquieta, ¿no? Esto puede servir de explicación para mi mujer, María José, que en el segundo semestre del año 2021 observaba atónita, cómo yo empecé a recibir y leer compulsivamente libros, revistas y diversas cosas sobre Allende y hablar monotemáticamente de la Unidad Popular. Hasta el punto de que un día me miró con su mirada inquietante para mí, intimidante para mí, diría, y con su mirada fija me preguntó, ¿no te estarás volviendo loco? Bueno, probablemente un poco, estoy dispuesto a concederlo en ese minuto, ¿no? Y por eso escribí el libro como quien quiere liberarse de algo que molesta, que incomoda, que no me dejó dormir a veces, digamos, porque en rigor es la inquietud que está en el origen de mi propia vocación, ¿no? Y de mi trabajo intelectual, ¿no? Y es precisamente ¿no? ¿Qué pasó en Chile que la sociedad se dividió tan profundamente, que las familias quedaron tan divididas por tantos años, ¿no? Y por qué pasados 50 años la figura de Allende sigue siendo tan decisiva en tantos sentidos, hasta el punto de que un presidente nacido a mediados de los años 80, al asumir, termina su primer discurso repitiendo las grandes alamedas de la mañana del 11 de septiembre, ¿no? Hay un enigma ahí que a mí me parece fundamental. Y en la primera parte, muy brevemente, el libro busca examinar la figura de Allende, pero esto ha sido bien explicado por los presentadores, pero me interesaba esto, ¿no? Liberarla del peso de lo que viene, ¿no? En una palabra, me interesaba restituir la incertidumbre y la contingencia de los actores de la Unidad Popular. Esto es un ejercicio delicadísimo, ¿no? Pero lo creo imprescindible, ¿no?
Si la historia no tiene estructura teleológica, o sea, no está orientada ni predeterminada hacia un fin, si los actores están sometidos a la contingencia, entonces sus actos deben ser considerados desde este prisma y sus decisiones, ¿no? Aprendí esto hace muchos años leyendo ese libro fantástico, digamos, Pensar la Revolución Francesa de François Furet. Esto es difícil, por supuesto, porque lo que viene después del 11 de septiembre es decisivo, ¿no? Y por tanto la tentación de mirar la Unidad Popular a partir de lo que ocurrió después es, por supuesto, muy fuerte, ¿no? Pero me parece fundamental al menos emprender el esfuerzo, que no estoy seguro, por supuesto, de haber logrado. Y en la segunda parte el libro busca aproximarse al papel que juega la figura de Allende en la historia de la izquierda chilena después del 11 de septiembre. ¿Qué poder tiene el mito de Allende? Si es operante o más bien paralizante, ¿para quién? Desde una perspectiva política, por decirlo así. ¿Qué significa ser allendista políticamente hablando, no moralmente hablando? Decía antes que la izquierda no es mi tradición, no es mi mundo, ¿no? Sin embargo, debo decir que esta fue una de las lecciones importantes de esta experiencia. Aprendí mucho, ¿no? Aprendí mucho de Salvador Allende, aprendí mucho de la izquierda. Los textos de Mulián y Garretón siguen siendo fascinantes de leer, a veces son difíciles de encontrar, pero son fascinantes, ¿no? Y el libro también está hecho desde ese lugar o desde esa convicción, ¿no? Podemos aprender de otras tradiciones, y yo lo formularía más rigurosamente, nos asiste el deber de aprender de otras tradiciones. Y eso es lo que en parte intento hacer. Para finalizar, debo agradecer a mucha gente, aunque lamentablemente, por supuesto, no puedo nombrarlos a todos, ¿no? Muchas gracias a Carlos Minami, Manuel Antonio Garretón y Óscar Guillermo Garretón, porque me dedicaron tiempo para responder mis preguntas, a mí que vengo de otra tradición, para compartir sus impresiones sobre la Unidad Popular y sobre el proceso de renovación socialista. Agradezco también especialmente a Aldo Perán por haberse interesado en publicar este libro en Taurus y por su cuidadoso trabajo de edición. Aldo es un lector y editor de lujo, de verdad, como uno cree que existen solo en los libros, y es un privilegio haber trabajado con él. Gracias a todas las personas que leyeron distintas versiones del manuscrito y que hicieron el tiempo de comentarlo, ¿no? Especialmente al Instituto de Estudio de la Sociedad, al equipo del Instituto de Estudio de la Sociedad, donde pude intercambiar muchas ideas e impresiones en torno al texto. Agradezco también, por supuesto, a la Universidad de los Andes, donde llegué, como dijo Francisca, hace más de 20 años, donde pude trabajar en condiciones inmejorables durante 2 décadas ya. Agradezco especialmente la presencia de nuestro rector. Agradezco al Centro Signos y a todos sus miembros por haber comentado también y haberme escuchado muchas veces este tema y haber comentado varias versiones de este libro a medida que lo fui trabajando, y por la paciencia sobre todo de soportarme día tras día. No soy fácil, lo sé. Y agradezco también a la Facultad de Filosofía y Humanidades, donde trabajo hace muchos años también de esta universidad, y a todos sus profesores amigos. Agradezco a Trinidad Mena, que se esforzó mucho por organizar este evento, así que muchas gracias. Agradezco, por supuesto, también nuevamente a Alfredo, Patricia y Ascanio por su espléndida presentación. Gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy día. Es muy importante la presencia de cada uno de ustedes aquí. Agradezco por último a mi familia, especialmente a mis padres, a mis hermanos, pero también a mis tíos y primos que tanto tienen que ver con este libro, porque, insisto, esto lo conversé desde muy chico, ¿no? Agradezco también a mi suegra que está por acá, supongo, y no es irónico porque, en fin, sin su ayuda todo esto sería tan distinto, ¿no? Agradezco también a mis hijos, Antonia, Ismael, Timoteo, Gaspar, Eloísa, Elena y Pascual, son varios, lo sé, por su apoyo, su alegría, por acompañarme siempre en todo. Y sobre todo agradezco, por supuesto, a mi mujer, María José, que pensó en algún momento que me estaba volviendo loco, quizás tiene razón, porque sin su apoyo no habría sido posible escribir este libro ni tantas otras cosas. Así que muchas gracias nuevamente a todos por haberme acompañado. Sí, muy brevemente, Misaldo, el libro está a la venta aquí afuera y me comentan también de la editorial que ya está siendo reimpreso, porque así que pronto también va a estar más disponible de lo que está hasta ahora. Muchas gracias. ¿Ah? Pero por favor, será como... Gracias, Daniel. Muchas gracias nuevamente a Alfredo, Patricia, Ascanio. Gracias en nombre del Centro Signos de la Universidad de los Andes a todos ustedes por asistir, a las autoridades presentes, a los invitados especiales, a la familia del autor. Los dejamos invitados a un cóctel a la salida. Hasta luego y hasta pronto.